llevaba o venía por un año y ahora ya 7. Y he venido precisamente trabajando casi desde el primer día que llegué precisamente con una oferta de trabajo, venía por un año para trabajar en la Ciudad de México, a nivel de delegaciones, capacitando a los ministerios públicos, y se fueron abriendo unos panoramas académicos y por supuesto faltaba más el de la litigación. He tenido la oportunidad de litigar además por diferentes entidades de la República con los estudios homologados, y también observo cuando tengo tiempo algunas audiencias que me piden que viaje a Colombia y apoye. He trabajado también en Panamá, en Ecuador, Guatemala y por supuesto aquí en México. Muy contenta por toda la República y viendo este sistema y aterrizándolo obviamente desde mi perspectiva, pero con las circunstancias particulares procesales. Hace un rato cuando estaba precisamente en entrevista en la emisora, me decía José Luis, bueno, pero el procedimiento penal y estándares internacionales y cómo funciona, si somos próximos o no al sistema norteamericano, y le decía que sería irresponsable si viene cualquier profesor extranjero a enseñar lo de otros países. Hay algunas cuestiones estandarizadas en el manejo de las pruebas, que es lo que vamos a revisar en este material, en estas diapositivas. Hay algunas cuestiones en lo que tiene que ver con el desahogo de la prueba, con el interrogatorio directo, con el contrainterrogatorio, con esa forma de abordar al testigo y al perito desde el punto de vista científico y técnico. Y por supuesto que en ese abordaje hay algunos lineamientos y criterios internacionales, los vamos a revisar, pero hay cuestiones sustantivas del procedimiento que aterrizan para cada uno de nuestros países. Por ejemplo, México tiene audiencia de vinculación y pues en otros países de la región no tenemos la audiencia de vinculación. Entonces, obviamente que para enseñarla me ha tocado también introducir en la legislación local y entender el antecedente constitucional, legal y por supuesto la connotación y matices de esta audiencia. Bueno, sin más, uno de los temas más apasionantes y que creo que lo debo asimilar necesariamente a la médula ósea del procedimiento como la médula ósea del ser humano es nada más y nada menos que la actividad de pruebas. Y dada la oralidad, definitivamente hay que entender, a diferencia del sistema anterior, que lo que no estaba escrito no existía, en este sistema lo que no se dice no existe. Y entonces ya se preocuparán algunos chicos, me digan, profesora, y entonces nos tenemos que aprender unos alegatos gigantes, me tengo que aprender todos los temas con los que voy a interrogar a los testigos. Vaya, podemos trabajar con algunas fichas técnicas, sí, es cierto, metodológicamente se puede, y los jueces, si les anunciamos, nos permitirán hacer alguna observación, pero muy suave en algunas fichas técnicas. La idea sí es privilegiar la oralidad, pero acompañado de la oralidad, la memoria, el dominio tendiente a la persuasión. Y entonces obviamente vienen nociones importantes para este sistema, como 1, la teoría del caso, 2, técnicas, habilidades y destrezas de litigación, 3, la argumentación, 4, una actividad de prueba que cambia y cambia rotundamente. Nosotros venimos de un sistema mixto de corte inquisitivo, tradicional, donde el elemento que se encuentra recibía la denominación de prueba. En este sistema no, en este sistema nace la prueba única y exclusivamente en la audiencia de juicio. Pero si ese elemento que queremos convertir en prueba, o ese mismo deponente, el órgano de prueba, testigo, perito, si no hemos venido trabajando desde la etapa de investigación y protegiendo esa información con fines probatorios, por ejemplo los elementos con cadena de custodia, esa información se va a perder y lamentablemente se va a quedar ahí en el aire, y al llegar a la etapa de juicio no vamos a tener la oportunidad de persuadir al juez con información eficaz para verificar la historia que hemos venido construyendo. Entonces hay que desarrollar obviamente unas habilidades argumentativas que se acompañen de manera sólida y consistente con una actividad probatoria muy seria. Es uno de los temas apasionantes, precisamente lo que tiene que ver con el testigo y con el perito. Y entonces tal vez habremos escuchado que quienes ejercen me dirán, profesora, es sencillo. Llevamos varios años desde que vino la
el poder desentrañar qué pasa con la apreciación técnico-científica y con la verificación de los contenidos que devienen del testigo y del perito para probar la historia que yo tengo y la historia que yo tengo como abogado en este sistema, técnicamente hablando, recibe la denominación de teoría del caso. Y entonces diremos que hay teoría del caso para el Ministerio Público, diremos que hay teoría del caso para la defensa y en un momento dado también hay teoría del caso para el asesor jurídico. Obviamente, esperaríamos que ese asesor jurídico en lo posible trabaje en mancuerna con la representación social y que no sean dos teorías del caso andando de manera independiente, donde uno pida una condena por una cosa y el otro pida una condena por otro delito, por ejemplo, o donde incluso lamentablemente en ocasiones por exceso de trabajo de los ministerios públicos y fiscales, no en pocas ocasiones se observa que el trabajo del asesor jurídico puede ser tal vez un poco más detallado, más especial. Entonces, en lo posible, se busca que haya una contienda estratégica y litigiosa entre dos partes. Y hace un momento decía José Luis, bueno, es que no todos los que están acá van a ser penalistas, pero les quiero contar que este sistema de la oralidad se está extendiendo a otras áreas del derecho. Entonces, en materia mercantil vamos a desahogar pruebas acudiendo a la oralidad y así se va a ir extendiendo a todas las áreas del derecho. La idea es lograr precisamente un sistema de justicia que privilegie la celeridad, que privilegie la oralidad y que privilegie unas formas diferentes, persuasivas a lo que estamos acostumbrados. Lamentablemente el análisis de la persona del testigo y el análisis de la persona del perito lamentablemente se pierden en lo escrito. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en presencia del artículo 20 de la Constitución cuando se nos dice que el sistema acusatorio privilegia la oralidad, la inmediación, la publicidad, la contradicción y todo ello entonces además en un escenario de igualdad. Y entonces es cuando además se le manda un mensaje ¿a quién? Al abogado de la defensa, para que incluso desde la etapa de investigación también realice actos de investigación y también busque en un momento dado sus propios peritos. Y para que ambos, Ministerio Público, Fiscalía y abogado de la defensa, dispongan llegar a la audiencia del juicio habiendo preparado muy bien su prueba. Muy bien, yo sé que hay unas hojitas por ahí circulando, creo que es para apuntar preguntas con absoluta confianza. Vamos a tener un margen, si hay alguna cosa que se puede estar oyendo como en jerigosa, digan esta profesora colombiana, que nos habla ya en su acento exótico, y fuera de eso viene y dice palabras exóticas raras, con muchísimo gusto estoy atenta a tratar de resolver inquietudes. Muy bien, les comentaba entonces que es importante para el desahogo de la prueba profundizar en habilidades técnicas y destrezas de litigación. ¿Qué le voy a decir al juez de control en la etapa de investigación? ¿Qué le voy a decir al juez de control en la etapa intermedia? ¿Y qué le voy a decir al juez de debate en la etapa de juicio para solicitar una absolución o una condena? Y esto va acompañado, obviamente, insisto, de la teoría del caso. La teoría del caso es una historia, es una herramienta metodológica que para el Ministerio Público nace con la noticia criminal y llega hasta el alegato de clausura. Para el abogado de la defensa, cuando es consultado por su cliente o cuando se formula la imputación de su cliente, a partir de allí empieza a construir su historia. ¿Para qué? Para generar una hipótesis. Tiene tres componentes esa teoría del caso: fáctico, jurídico y probatorio. Cuando decimos el componente fáctico, me dirán, profesora, sencillo, no tiene misterio. Fáctico, hechos. Ajá, en principio. Pero quiero ser un poco más detallada y no me dejarán mentir que en ocasiones los hechos traen distractores. Y entonces lo más adecuado es irnos a un tema que se conoce como proposiciones fácticas, afirmaciones y negaciones. Y esos primeros hechos o esas primeras situaciones de carácter fáctico, esas primeras proposiciones, van direccionadas precisamente a establecer una hipótesis, en el caso del Ministerio Público Delictiva, con hechos penalmente relevantes. ¿Por qué? Porque esa historia debe tener una acomodación jurídica, que
que sería el segundo componente. Pero a su vez necesitamos entonces empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo voy a probar estos hechos? Y entonces empiezan las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, porque necesito colocar el ICE en esa teoría del caso y necesito probar todas y cada una de las circunstancias del tiempo, modo y lugar del componente fáctico de la teoría del caso. Insisto, el tema de la psicología del testigo, y entonces les pregunto, ¿creen ustedes que es lo mismo llevar a un testigo presencial que pasaba por aquí y veía que Juan mata a María? ¿O creen ustedes que es sencillo, por ejemplo, si adicional estaba la hermana de María? ¿Son dos testigos iguales? No, claro que no, por la carga emotiva que tiene la hermana de María. Entonces, por supuesto que tampoco nos podemos quedar en las reglas rígidas y limitarnos al estudio del testigo y decir que son preguntas abiertas, sugestivas, nuevamente abiertas, nuevamente sugestivas. Y no entrarle a ese tratamiento psicológico, al análisis de aspectos físicos o anatómicos, fisiológicos o funcionales de esa persona del deponente. ¿Será que las 10 personas vieron lo mismo? No. Resulta que el testigo número 1 vio que el homicidio ocurre aproximadamente a las 10 de la noche. El otro dice que casi eran las 11. El testigo número 3 nos va a decir que no tenía reloj. El testigo número 4 va a decir que casi lo hizo harto del susto y salió corriendo como pudo. El testigo número 5 va a decir que se escondió debajo de una mesa. El testigo 6 de pronto se desmayó. El testigo 7 de pronto más o menos sí tenía reloj y la hora, muy tranquilo, bien equilibrado. Pero resulta que el señor llega al juicio y se muere del susto y entra en un shock. Y entonces nos quedamos en teoría del caso. Esto responde a las vicisitudes naturales de los seres humanos y hay que aprender a desentrañar dentro de ese universo del concepto de psicología judicial condiciones intrínsecas al testigo, las internas, desde su función física, su fisiología, ve bien, observa, escucha, pero adicionalmente circunstancias específicas del pensamiento y además psíquicas, psicológicas, emotivas. Y adicional a esas circunstancias internas o intrínsecas, pues obviamente tendremos que incluir circunstancias externas o extrínsecas. ¿Será que se ve lo mismo a las 6 de la tarde que a las 6 de la mañana? ¿Será que vemos lo mismo a las 6 de la mañana en verano que a las 6 de la mañana en invierno, en otoño y en primavera? No. Por supuesto que, por ejemplo, llegar al lugar de los hechos y anotar las horas es importantísimo. Alguna vez me decía un perito en criminalística, casi me un infarto. Ay, pero ¿para qué voy a apuntar la hora? ¿Cómo que para qué va a apuntar la hora? Apunta la hora en la que usted llega, pero además pregunta la hora en la que los testigos dicen haber percibido. De pronto van a decir cosas diferentes. Bueno, será objeto de valoración. Como ustedes cuando retoman y realizan o se realizan actos de investigación, hay que entrar a valorar esos contenidos. No es que se realicen 10 entrevistas a 10 eventuales testigos y esperemos que las entrevistas caminen solas y lleguen al juicio. Obviamente hay que verificar esos contenidos y hay que someterlos a contraste y a confrontación para poder verificar en un momento dado quiénes van a ser los mejores testigos y luego de seleccionar a los mejores testigos, sentarnos con ellos a prepararlos, no a leccionarlos. Porque una cosa es que yo venga y le diga, regálame tu nombre. Llega yo y le digo a Alicia, Alicia, ¿tú qué viste? Ah, tal cosa. Llega yo, Alicia, no, ni se te ocurre decir eso. Tú vas a decir eso. Esto es seleccionar, esto es lo típico. Alicia, ¿qué sabes? Me lo va a decir, voy a examinar anticipadamente, la voy a entrevistar, voy a registrar su entrevista. Lo voy a tener obviamente en mi expediente, en mi información. Y si soy el Ministerio Público, dentro de mi carpeta de investigación. Perfecto. Y posteriormente digo, me gusta lo que dice Alicia, creo que es coherente, ofrezco la testimonial de Alicia en la etapa intermedia y antes, pero no antes de la audiencia de juicio una noche anterior y decirle a Alicia, mañana tenemos audiencia a las 8. No, eso es unos 15 días antes, por lo menos. Alicia, tenemos audiencia, ofrecí tu testimonial, tu entrevista es muy buena, pero necesito que revisemos cuáles son las preguntas que yo te voy a hacer directamente, porque lo que tú me dijiste en una entrevista necesito que se lo digas al juez. Y a mí no me lo dijiste bajo protesta,
pero lo vas a decir, Alicia, bajo protesta, lo que tú me dijiste, lo vas a decir en una audiencia y me vas a ayudar a convencer a ese juez. Y hay que sacar un espacio para poder preparar una buena testimonial de Alicia. Eso es lo que se busca en este sistema, prohibida la improvisación. Hay veces que el tema de la oralidad se confunde con la improvisación. Colegas, por favor, no llegan a las audiencias sin tener claridad de las cosas. Por favor, un plan metodológico. Por favor, una estrategia para determinar cuáles son las entrevistas que realizaría, cuáles son los dictámenes que necesito en relación a la examinación, por ejemplo, de eventos, acontecimientos, lugares, elementos y personas. Y cuando tengo todo ese universo informativo, empiezo a hacer una labor de filtro para poder determinar cuál es la actividad probatoria que voy a llevar al juicio. Muy bien, objetivos específicos. Es importante la revisión, obviamente, de un esquema estratégico. Ya lo hemos venido revisando con el ejemplo hace un instante, con Alicia, eventualmente como testigo, primero como entrevistada, porque en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte la entrevista como un acto de investigación que en principio no hay que ir a decirle al juez de control que autorice, que son los actos que se consideran actos de molestia, como una diligencia de cateo, una intervención telefónica. Estos actos de investigación se encuentran establecidos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una entrevista es un acto de investigación, no es un acto de prueba. ¿Por qué? Porque primero no es bajo protesta, primer punto. Dos, no se privilegia el contradictorio, es un acto unilateral, pero me sirve a mí para empezar a conocer a ese deponente, al órgano de prueba. Y me dirán ustedes, profesora, esto frente a los testigos y frente a los peritos. Obviamente hay que construir también una buena prueba pericial. No es que llegue yo y le diga al perito, preséntese, por ejemplo, el perito de criminalística, preséntese a tal dirección y vaya y examine como pueda. O le mando el arma y le digo, no, usted es el dactiloscópico. Usted sabe que le tiene que ver las huellas, dígale si hay huellas o no hay huellas. No, hay que direccionarlo. No es decirle al perito que diga cosas diferentes a lo que dice. La prueba pericial en su naturaleza es una prueba objetiva. Entonces, yo no puedo llegar y manipular un dictamen para que llegue a unas conclusiones que son insostenibles en la audiencia de juicio. Pero dentro de lo sostenible, yo tengo que orientar la redacción para que dicha redacción sea presentada a través de la versión o declaración oral de ese perito y que me ayude a persuadir al juez. Que cuando yo en el alegato de apertura le diga al juez que necesito probar una determinada cosa, ese testigo y ese perito sean mis aliados. Es decir, nosotros los abogados en este sistema seremos un puente del conocimiento entre el órgano de prueba, testigos y peritos, y por supuesto los jueces. El proceso es un proceso del conocimiento, el proceso penal es un proceso del conocimiento. Esta es una noción de teoría general del proceso y créanme que no ha cambiado con el sistema acusatorio de ninguna manera. Ella trasciende, se sostiene esta noción. Y cuando el perito percibe, y obviamente guarda las imágenes de lo que percibe, es un proceso del conocimiento. Cuando nosotros empezamos a investigar los contenidos de un testigo, o empezamos a buscar a un perito, y determinamos cuál es el dictamen que necesitamos y cómo lo necesitamos, todo ello es un proceso del conocimiento. Cuando estamos analizando la carpeta de investigación que realiza mi contraparte, el Ministerio Público, es un proceso del conocimiento. Cuando el juez está ahí sentado, esperando que los abogados nos comprometamos con el alegato de apertura y le digamos qué es lo que queremos demostrar y llevamos a los testigos, es otro proceso del conocimiento. Entonces, por supuesto, que llevar un conocimiento adecuado implica una dosis de litigación para poder persuadir. El convencimiento es ese pleno convencimiento en la mente del juez para poder decidir al momento de sentenciar. La persuasión está a cargo del litigante. A veces me preguntan, ¿hay diferencia entre convicción y persuasión? Parece que es lo mismo. No, no es precisamente lo mismo. La persuasión va dentro de mí,
condición como argumentadora cuando le expreso al juez qué es lo que quiero probar, quiero persuadir. Es uno de los elementos de la comunicación eficaz, la intención, la persuasión, la disposición. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante en este material. Pero finalmente lo que buscamos es la convicción del juez. Miren esta diapositiva, yo la llamo la cortesía de la casa. Esta diapositiva reúne lo que hemos venido diciendo, lo que estamos diciendo y lo que vamos a decir. Y no me enojo si le toman fotos. Muy bien. Noción de teoría del caso, ya la hemos venido señalando, es un instrumento metodológico en la historia del Ministerio Público, en la historia de la defensa, ya vimos de dónde a dónde va. Luego, entonces, hay que entender que esa teoría del caso nace, se culmina en la etapa de juicio, pero se va construyendo de manera progresiva. A medida que avanzamos, le vamos contando la historia al juez. ¿A cuál juez? Hay dos tipos de jueces que atienden el proceso antes de una sentencia absolutoria o condenatoria, porque luego vendría el juez de ejecución. Hablamos de un juez de control para etapa de investigación, juez de control para etapa intermedia, y hablamos de juez de debate o tribunal de enjuiciamiento. Para México no hay gran jurado. En Argentina ya empezaron desde el año pasado, diciembre, algunas provincias a trabajar con gran jurado. Se están capacitando los argentinos que están yendo a Estados Unidos, porque en efecto no es lo mismo un sistema acusatorio con gran jurado que un sistema acusatorio con jueces. Esas son cuestiones que tal vez lleguen por aquí, o puede ser que no, habrá que ver con el paso de los años. Por el momento lo que se tiene es un juez de debate. Encontramos la prueba en el juicio, encontramos actos de prueba, y aquí me detengo un momento. ¿Cuáles son actos de prueba en la etapa de juicio? Dos. El primero, el interrogatorio cruzado, que es esencialmente lo que vamos a revisar. Y dos, el segundo acto de prueba es la autenticación, es decir, un documento, un arma de fuego, una prenda de vestir y, por ejemplo, incluso un vehículo, en fin. Hay macroelementos, microelementos e incluso también desde el punto de vista de la clasificación de evidencias encontramos también rastros, por ejemplo, muestras biológicas en una mínima cantidad. Pero todo esto hay que trasladarlo al juicio. Y me dirán, profesora, ¿cómo traslada un vehículo? Profesora, ¿cómo traslada una muestra biológica? Profesora, ¿cómo traslada una fotografía? Profesora, ¿cómo traslada un video? Hay técnicas y todas esas técnicas entran precisamente dentro del acto de prueba que se ve ahí en el segundo de los ítems como autenticación. El interrogatorio cruzado y la autenticación es lo que permite que nazca la prueba precisamente en el debate. Y me dirán, profesor, ¿cuáles pruebas encontramos? La testimonial, la documental, es decir, hay documentos públicos y privados, hay documentos físicos, hay documentos digitales, hay documentos que son manuscritos y hay documentos que se manifiestan, por ejemplo, en fotografías y videos. Los videos, por ejemplo, se ingresan a través de reproducciones totales o parciales, y todo eso es precisamente dentro de la técnica o ejercicio de la autenticación. Encontramos la prueba física y esta de la evidencia demostrativa es de mucho interés. Profesora, pero es que mi perito, por ejemplo, es contador y después de media hora que nos habla de números nos va a marear a todos. El juez se va a dormir, yo me voy a dormir, me voy a enredar, yo ya no sé qué es activo, qué es pasivo, se me armó pues un desorden mental impresionante. Organícese con el perito, prepárese con el perito, mire a ver si lo que tiene que presentar ahí es una diapositiva, donde por ejemplo en una diapositiva usted contraste dos columnas, activos, pasivos. Por ejemplo, imagínense en delitos contra el patrimonio económico, en delitos, por ejemplo, que tengan que ver con defraudaciones, incluso en el tema del lavado de activos, que es tan complicado, Dios mío, y dice uno, bueno, ¿por dónde le entro? Una suma de dinero y entonces se va a 3 cuentas, una de las cuentas sale, la cancelan en cuestión de 48 horas, ese dinero sale, empiezan a comprar bienes muebles, inmuebles, y como que se nos pierde, y después también se pierde. Si queremos una buena sentencia, hay que llevar buena información, ¿no? Entonces,
Entonces, por supuesto que esa prueba o esa evidencia demostrativa puede ser armada, en el buen sentido de la palabra, por el abogado y por el perito, por ejemplo. Entonces me preguntarán ustedes, profesora, y por ejemplo, si necesito probar lesiones en un cuerpo, vayan, por favor, no se vayan a llevar la foto del cuerpo. No me vayan a invitar a una audiencia donde yo vea que alguno de ustedes o alguna se llevó la foto del cuerpito. Le metería un regaño con pellizco y sin anestesia. Como dicen ustedes, la neta. No se les ocurra, nel pastel. De verdad, nel pastel. Los pellizcos. Esas son evidencias que los americanos conocen en su dogmática y doctrina probatoria como evidencia prejuiciosa. A ver, yo soy juez y a mí me van a llevar una foto con unas lesiones bien estruendoso. Yo como juez yo voy a empezar a detestar al acusado más allá de lo normal. A mí se me va a olvidar la presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa. Es imposible que el juez, por más imparcial que sea, no se contamine o no se omnibulen los sentidos. Un cadáver puede estar ya con un tema de descomposición, etcétera, y el tipo de lesiones tal vez no es tan fácil percibirlas en una fotografía o en un video. Entonces habrá gráficas, hay mapas, hay croquis, hay maquetas, hay videos, hay digitalizaciones. Es decir, tenemos que buscar una forma dinámica donde atrapemos la atención del juez, sí, pero con respeto. Esas son las evidencias demostrativas. Muy bien, nos encontramos los alegatos de apertura y nos encontramos los alegatos de clausura o de conclusión. A ver, el procedimiento penal es súper amplio, yo creo que necesitaría un año pues para hablar de todo. Entonces, ahí lo que más o menos vamos a reunir en este momento es pruebas. Pero yo no puedo hablarles tampoco del testigo y el perito si no les digo brevemente qué es el alegato de apertura y qué es el alegato de clausura. Instalada la audiencia de juicio, los abogados de las partes tenemos la oportunidad de presentar el alegato de apertura o declaración inicial, y obviamente en la declaración inicial lo que hacemos es contarle al juez la teoría del caso, es decir, estos son los hechos de mi historia y de qué manera los voy a probar a través de tal testimonial, a través de tal pericial, a través de tal documental que voy a incorporar con ejercicio de documentación a través de tal testigo o tal perito. Es decir, ese alegato de apertura, me creerán ustedes que es de 5 minutos, 10, máximo 15, estamos llamados a la brevedad, y sostengo que a los latinos como nos cuesta la brevedad. Nos dicen resuma 10 páginas, yo no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, salen 100. Eso nos dicen un resumen y queda como para ponerle prólogo, pasta y busquemos editorial. Sale toda una enciclopedia, libro gordo de petetes. Es impresionante. Este sistema no permite eso. No vamos a dormir a los jueces. Vamos a emitir una información seria, eficaz, contundente. Y lo que usted no está seguro de que lo va a aprobar, no lo diga en el alegato de apertura. Si le prueba y le sirve, ahí está el alegato de clausura, donde usted argumenta y recopila todo lo que usted pudo demostrar a su favor y lo que no pudo demostrar a la contraparte, y usted lo recoge y lo coloca en ese alegato de clausura, y seguro que va a impactar al juez como debe ser, ejerciendo la persuasión. Quiero llamar poderosamente la atención en la característica diferenciada, relevante entre el alegato de apertura y la conclusión. El alegato de apertura, como indico, es descriptivo, declarativo, no argumentativo. No argumentativo. Yo no puedo ir a decir que el testigo de la contraparte es mentiroso. Primero, no lo hemos escuchado. Y segundo, yo me expongo a que el abogado de mi contraparte me objete y va a decir, objeto, está argumentando la abogada. Y obviamente el juez va a decir, recomponga el alegato. Entonces hay que ser cuidadosos, no es el momento para argumentar. Además, los deponentes, que son testigos y peritos, son los que traen la información. Yo no me tengo por qué anticipar a los detalles de los testigos y los peritos. Muy bien. Desahogada la prueba, viene finalmente el uso de la voz para los alegatos de clausura, que son argumentativos, y como son argumentativos, ahí sí me extiendo y califico qué pude probar, qué no pude probar, qué pudo probar y qué no pudo probar la contraparte. Y por obvias razones, entonces,
Este alegato sí puede ser un poco más extenso. Muy bien, los invito nuevamente si quieren apuntar preguntas, algo que pueda de pronto llamarles la atención poderosamente y lo vayamos revisando. Al final va a haber un margen o segmento de preguntas. Muy bien, miren lo que observamos en la etapa de juicio. En la etapa de juicio nosotros encontramos una serie de fragmentos allí de títulos y que pues los hemos venido mencionando, ¿no? Haciendo énfasis pues en que lo que me corresponde revisar en este espacio de tiempo con ustedes es la prueba testimonial y la prueba pericial, es decir, los interrogatorios. La valoración de la prueba, ojo con esto, cuando yo interrogo al testigo, cuando interrogo al perito, lo que quiero es generar en la mente del juez aquellos aspectos que yo quiero que valore, que resulten convenientes, coherentes, de manera integral con mi teoría del caso. Si yo me prometí como Ministerio Público que iba a probar que Juan mató a María y que antes hubo amenazas de Juan a María, yo tengo que llevar obviamente toda la prueba que acompañe esa historia. Yo no puedo dejar proposiciones fácticas sueltas, porque entonces en vez de argumentación sería retórica, y la retórica puede ser maravillosa, pero hay que darle consistencia y contenido. Por eso lo que se busca en este sistema es un ejercicio argumentativo supremamente sólido. La incorporación de la prueba, ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, es muy importante en futuros colegas, operadores que nos acompañan, asociaciones y colegios, decirles lo siguiente: es fundamental establecer el orden de las pruebas. Tengo 10 testigos, yo no me puedo hacer allá nudo y empezar, bueno, ¿a quién coloco de primeras, a quién coloco de últimas, a quién coloco en la mitad? Obviamente el orden de las pruebas responde a una estrategia. Yo tengo que mirar cuáles son los mejores testigos. Y recuerden esto, el juez se queda en su imagen y en su percepción con la mejor información. El juez está obligado a valorar y a darle un mérito probatorio a todo lo que yo desahogue, pero seguramente voy a lograr un mayor impacto con los mejores testigos y con los mejores peritos. Y buscaré, seleccionaré, llevar a los mejores peritos y testigos al inicio y al final. Y también a su vez, cuando ya he seleccionado, por ejemplo, que voy a llevar a un mejor testigo al inicio o al final, es importante establecer si, por ejemplo, se trata de un testigo estrella, es decir, un testigo que, por ejemplo, conoce de varios temas, un testigo que, por ejemplo, sabe que Juan amenazó a María, pero que además es amigo de la familia. Muchas cuestiones importantes puede decirnos este testigo, pero además él estaba en el momento, en el lugar, cuando Juan precisamente atenta contra la vida y existencia de María. Y también estaba en el momento en que Juan huye del lugar y se queda incluso y trata de darle auxilio a María. Entonces, obviamente, ese es un testigo estrella. Conoce de un antes, conoce de un durante y conoce de un después. Es una persona que nos va a ilustrar. Entonces, hay que establecer si la narrativa del testigo en su deposición en el interrogatorio directo es cronológica, histórica, que sería este caso, nos puede contar de manera histórica, o dos, también hay que establecer si el testigo, los varios hechos que conoce, eventos, acontecimientos o personas, lo puede hacer de manera temática. Es decir, tenemos que organizar el orden de la prueba en contexto. Dos, tenemos que organizar el orden mismo de los contenidos del testigo y del perito. Hablamos entonces de un modelo constitucional de sistema acusatorio. Considero que a diferencia de otros países, México tiene una reforma constitucional muy amplia. Por ejemplo, en Chile solo se reformó un artículo para el sistema acusatorio. Colombia en su momento reformó un solo artículo también. Entonces, creo que una de las muy buenas reformas en América Latina es precisamente la reforma constitucional de México, que da lugar precisamente a este esquema de procuración y administración de justicia. Muy bien, aquí esta otra diapositiva es otra cortesía de la casa. Se las dejo. Ahí vemos prácticamente lo que yo de manera muy respetuosa les pido a todos mis colegas. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cómo voy a
necesito diligencia, necesito llenarme de la mejor información, necesito descartar y filtrar información que me distrae. Autonomía profesional y libertad profesional para seleccionar la teoría del caso y que no me venga a manipular la parte que represento. Ni la víctima la representación social, ni el inculpado al defensor, que nos deje trabajar. Obviamente hay que escucharlo, obviamente en un momento dado son órganos de prueba, la víctima para el Ministerio Público, y es órgano de prueba también, ¿por qué no?, el acusado cuando decidimos que declare por parte del abogado, por lo menos que sea escuchado. Obviamente con las previsiones, el blindaje que tiene que ver con la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia en el caso del acusado en la etapa de juicio le permite un tratamiento procesal y probatorio diferente a cualquier otro deponente que nos encontremos en la audiencia. Encontramos la utilización de medios técnicos y con la utilización de medios técnicos volvemos con el tema de las evidencias demostrativas, ilustrativas y gráficas, función investigadora, función de representación y construcción lógica del discurso. En la construcción lógica del discurso no olviden, importantísimo, dos elementos fundamentales. La invención. No vamos a dormir al juez, prohibido. No es allá ponerle al juez como un péndulo. Pobre los jueces, tienen 100 audiencias, tienen una agenda saturada y nosotros llegamos allá a hipnotizar a los jueces. No, tenemos que despertarlos y tenemos que atraparlos en el mejor de los sentidos. ¿Cómo vamos a presentar la prueba? Y ello obviamente pues suma de manera importante con la persuasión. Miren aquí los elementos de la persuasión. El diseño de apoyos audiovisuales. Yo quiero ver, y me gusta, en algunas ocasiones lo he visto, siempre he sido abogada de la defensa, nunca he sido Ministerio Público, sí he representado algunas veces a víctimas, pero realmente mi actividad es como defensor. En Colombia, 15 años con el sistema, y acá he tenido la oportunidad de trabajar siempre como defensora, pero tengo muy buenos amigos ministerios públicos, han sido algunos mis alumnos, y he visto algunos cómo presentan, por ejemplo, su alegato de apertura, por ejemplo, con un dibujo, con un mapa, con un croquis del lugar de los hechos, donde te muestran y explican incluso la cronología con la que creen que ha ocurrido el evento, y si, por ejemplo, en el momento del manejo del lugar de los hechos, que cadena de custodia y demás, el primer respondiente, se hizo un ejercicio muy detallado, muy exhaustivo del lugar de la escena del crimen o del lugar de los hechos y del hallazgo. Obviamente encontramos, por ejemplo, que se pudo haber aplicado la planimetría, y con la planimetría pues obviamente podemos establecer medidas tal vez entre una evidencia y otra. Entonces es importante todas estas cuestiones para el Ministerio Público, para la representación social. Todo lo que se hizo en la investigación en un momento dado se puede reproducir en una imagen para presentar un buen alegato de apertura. Miren todos estos elementos. La expresión. Y me dirán, profesora, ¿yo cómo tengo que hablar? Sería una falta de respeto impresionante. La forma de hablar, el estilo de cada quien es algo que no podemos cambiar. Yo por lo menos llevo 7 años aquí, los quiero mucho, pero yo sigo hablando muy colombiano. Bueno, José Luis no fue una vez que me dijo, no. Una vez iba a dar una clase en un lado y me dijeron, hable lo más colombiano que pueda. Yo, bueno, pues no se me dificulta. Y de hecho no he aprendido o no he perdido el acento. Entonces, son cosas naturales que nos fluyen, el hablar, el estilo, la forma, incluso el lenguaje que utilizamos. Pero dentro de ese esquema y dentro de esas características muy individuales, hay algunas circunstancias pues, que se recomiendan sean atendidas para un buen discurso. ¿Cuál es el fundamento de la oralidad? Producir una prueba viva y dinámica. Que el juez se involucre y observe, porque es tan importante el lenguaje verbal como el lenguaje corporal. Y entonces, no olviden, cuando tengan a su testigo ahí o a su perito, díganle, por favor, al momento de dar respuesta, diríjase al juez. Primer punto. 2. Cuando escuche la pregunta, por favor, guarde silencio unos segundos por si escucha la palabra objeción. Porque no es como que yo llegue y pregunte,
y la contraparte no pueda ni opinar? Si yo hago una pregunta no viable técnicamente, mi contraparte me puede objetar. Y si da lugar la objeción, seguramente habrán ustedes escuchado, da lugar, no da lugar. Si da lugar la objeción, el juez me va a decir a mí, a ver, abogada, tiene que recomponer la pregunta, tiene que reformular. Si la objeción no da lugar, le dicen al testigo que dé respuesta. Pero si el testigo contesta muy rápido, la objeción va a estar extemporánea, porque el testigo ya dio respuesta. Y entonces también, este es otro punto importante, cuando le dicen, profesora, la oralidad es solamente saber hablar muy bien. Increíble, saber escuchar. Profesora, pero es tan simple, no, no es tan simple ni tan básico. Los abogados tenemos áreas de oportunidad. Una, no sabemos resumir, y dos, no sabemos escuchar. No, yo también. No se sientan mal. He tenido que trabajar en estas dos áreas de oportunidad. Y tampoco sabemos trabajar en equipo, porque no se extrañen de encontrar bancadas de la defensa y 2 o 3 ministerios públicos, porque hay unos que son buenos alegando, hay otros que son buenos interrogando, y hay otros que son buenos objetando. Tal vez no todo el mundo desarrolla los mismos talentos y hay que saber trabajar en equipo. Muy bien, aquí viene la oralidad como fundamento. ¿Qué implica? Diálogo. Claro, es un diálogo técnico, es un diálogo jurídico, es un diálogo donde va inserto el citar artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un diálogo donde va inserto, por ejemplo, decirle al juez que hay una sentencia, que hay una tesis, que hay una contradicción. Es un diálogo cuando yo, por ejemplo, como Ministerio Público, miro al inculpado y digo, señor, a usted lo estoy investigando por los siguientes delitos. ¿Ok? Jurídico y técnico, pero finalmente es un diálogo y hay réplica porque hay posibilidad de respuesta. Pero ¿qué creen, colegas? Esta es otra de las áreas de oportunidad, la falta de atención porque no escuchamos. Oímos y tal vez estamos en silencio y no interrumpimos, pero no estamos conectados. La concentración y la atención en lo que dice la contraparte. Por ejemplo, mi contraparte está diciendo o está preguntando una cosa que yo veo que es una barbaridad y le está preguntando al testigo y le está diciendo, es cierto que usted dijo en respuesta anterior tal cosa y resulta que no lo dijo. Y entonces esa pregunta no es sugestiva, sino que es capciosa. Es la pregunta que yo llamo pregunta mañosa o tramposa. Está buscando que el testigo diga que dijo una cosa que nunca dijo. Si yo no reacciono, ahí mi testigo se echa a perder. Hasta ahí llegó ese testigo. Y ese abogado obviamente ya encontró